Hola, si aún no lo has hecho, por favor considera suscribirte. Quiero intentar llegar al 1.000.000 de suscriptores. Gracias. Este caso ocurre en el Reino Unido en el año 2016. El caso que estás a punto de escuchar está entre los peores. Tiene un líder manipulador y narcisista y seguidores ingenuos que, bajo un control y coerción intensos, se convirtieron en perpetradores, y termina con la brutal muerte de un hombre vulnerable. Este caso comienza con un hombre llamado Zahid. Zahid nació en 1974. Su vida temprana y los detalles de su familia permanecen en su mayoría desconocidos, aunque se sabe que tenía varias condenas penales previas. Fue acusado de robo y conducción peligrosa, y cuando era más joven recibió una advertencia por posesión de un arma en el aeropuerto de Manchester. Zahid vivió en Sheffield, Inglaterra, durante sus veintitantos y principios de los 30 años. En ese momento había sufrido un grave accidente automovilístico que lo dejó en coma y finalmente dependiente de una silla de ruedas. Ahora, este relato provino exclusivamente del propio Zahid, sin información sobre el accidente en ningún otro lugar, lo que genera dudas sobre la legitimidad de la historia. A principios de los años 2000, Zahid recurrió a las citas en línea, donde usó una foto de perfil llamativa con pilas de lingotes de oro como fondo. Esta imagen sugería que era muy rico, o al menos que él mismo tenía vínculos con el dinero. Su intento de atraer a una pareja, proyectando una imagen falsa de riqueza, finalmente tuvo éxito cuando entró en contacto con Kay Rayworth. En 2005, cuando Zahid tenía 31 y Kai tenía 44, empezaron a salir. Kai nació en 1960 y se casó con su primer esposo cuando era joven. Tuvieron dos hijos. Se divorciaron a principios de los años 90. Kai vivía en North Shields, que es una localidad justo al noreste de Newcastle, una gran ciudad en el norte de Inglaterra. Una amiga cercana de Kay, llamada Helen O'Keefe, fue entrevistada después. Ella mencionó que Kay era cuidadora y que daba gusto estar con ella. Ella dijo que era amable, cariñosa y una persona realmente agradable. También asistía regularmente a la iglesia y cantaba en el coro. Era muy querida y tenía varios amigos cercanos con quienes mantenía contacto regularmente. Kai después se volvería a casar, pero la relación no funcionó y ambos se divorciaron. Después de su divorcio de su segundo esposo, cayó en una depresión y empezó a buscar la atención de hombres, lo que la llevó a tener algunos encuentros casuales. Susan Gordon era una amiga cercana de Kay. Su amistad se remontaba a la escuela en los años 70 y consideraba a Kay más como una hermana. Se veían todos los días. Sin embargo, su amistad cambió después de que Kay conoció a Zahid en un sitio de citas en línea. Susan notó que Kay empezó a cambiar, sugiriendo la influencia de Zahid, quien poco a poco la fue aislando de sus amigos y de sus vínculos habituales en la comunidad. La relación entre Zahid y Kay se volvió seria bastante rápido. Luego, él le pidió irse a vivir con ella en su casa. Kay estaba en un estado desesperado. Se sintió halagada por la atención que recibía de un hombre más joven, así que aceptó su petición. Cuando llegó, le dio 20,000 libras para su hipoteca. No está claro de dónde sacó Zahid ese dinero. Con el paso del tiempo, Zahid empezó a imponer su control dentro del hogar y pronto comenzó a dictar cada movimiento de Kai. Le restringió el contacto con sus amigas, le dictaba a quién podía ver y a quién no, y poco a poco la hizo cortar contacto con todos. Como resultado, ella se volvió muy retraída y perdió el contacto con sus amigas. Se volvió extremadamente aislada e incluso dejó de asistir a la iglesia. Eventualmente, su contacto con sus hijos también se redujo drásticamente. En una ocasión, Susan Gordon vio a Zahid y Kay en una cafetería. Cuando Kay intentó pedir tocino, Zahid le dijo que no se le permitía. Susan cuestionó esto y dijo que ella es cristiana, no musulmana. Pero Zahid dijo que tendría que cepillarse los dientes antes de besarlo si lo comía. Más tarde, Susan dijo que Kay parecía estar desaliñada, una versión vacía de lo que era antes. Empezó a preocuparse
por el control de Zahid y por el bienestar de Kai. Después de este punto, Kay a menudo evitaba el contacto visual con sus amigos si los veía en público y siempre bajaba la cabeza. Bajo la influencia de Zahid, Kai eventualmente se convirtió del cristianismo al islam, lo cual fue un cambio que desconcertó a sus antiguos amigos. Con el tiempo, el comportamiento de Zahid hacia Kai se volvió cada vez más violento. Frecuentemente la atacaba con sus muletas, que usaba para caminar o llevaba consigo cuando estaba en su silla de ruedas. Su agresión a menudo se extendía a golpear las paredes de la casa en ataques de ira. En una ocasión reportada, incluso le escupió en la cara a Kay. Cuando lo confrontaban por su comportamiento, Zahid solía justificar su agresión, alegando que se debía a un trauma craneal por sus lesiones, lo cual, según él, había alterado su personalidad. Esta explicación le servía para justificar su abuso cada vez mayor mientras mantenía a Kay bajo su control. Kay intentó dejar a Zahid en varias ocasiones, pero él utilizó tácticas calculadas para evitar que ella se liberara. Uno de sus métodos era afirmar que pertenecía a una banda criminal de Sheffield, reforzando su afirmación al usar un chaleco antibalas para parecer peligroso y conectado. Estas manipulaciones mantenían a Kay sintiéndose atrapada y con miedo, lo que consolidaba su control sobre ella. Su comportamiento a puerta cerrada contrastaba con su imagen pública, que al principio era casi la de un santo. A pesar de supuestamente estar confinado a una silla de ruedas, él se ofrecía como voluntario con frecuencia en el comedor comunitario local, donde ayudaba a alimentar a las personas sin hogar. Se presentaba como una figura de apoyo en la comunidad, desempeñando el papel de cuidador y defensor de las personas vulnerables. Sin embargo, muchos otros no se lo creían. Algunas personas lo vieron realizando actividades que parecían inconsistentes con alguien que depende de una silla de ruedas. Lo vieron corriendo para alcanzar un autobús, saltando de su silla de ruedas durante discusiones acaloradas e incluso paleando arena durante unas obras en el jardín. Así que, públicamente, exageró su discapacidad para ganar simpatía y obtener beneficios económicos, mejorando su reputación con trabajo de caridad para presentarse como un ciudadano ejemplar. Sin embargo, en privado era horrible, usando la manipulación para controlar mental y físicamente a quienes estaban cerca de él. Para el año 2009, después de 4 años con Kai, Zahid regresó a las plataformas en línea, incluyendo Facebook. Hizo esto para buscar una segunda pareja. Reanudó sus tácticas de suplantación usando una foto de perfil con un fondo de lingotes de oro, presentándose como un hombre heroico del pueblo. Aunque le tomó varios años encontrar a alguien dispuesto a unirse a su relación con Kay, convenció a una mujer llamada Mira Wood de entrar en su círculo. Myra Wood nació el 29 de octubre de 1966. Myra no era socialmente inexperta, pero sí tuvo una infancia difícil que derivó en problemas de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Para 2011, ella estaba divorciada y tenía una hija, Elizabeth, quien la recordaba como una madre amorosa hasta que su relación con Zahid alejó a Myra de su familia. Elizabeth dijo después, ella estaba completamente de su lado y no del nuestro. Al principio, Zahid parecía educado y encantador. Sin embargo, cuando Myra fue liberada de una condena de 16 semanas por robo en 2013, no tenía dónde vivir, así que Kai y Zahid le ofrecieron una habitación en la casa de Kai. Esto hizo que Myra y Kay vivieran juntas bajo el mismo techo por primera vez, a pesar de conocerse desde hace mucho tiempo. Más tarde, Myra describió esto como un punto crucial donde el control de Zahid se intensificó. Myra era financieramente vulnerable. Trabajaba como limpiadora, pero apenas podía llegar a fin de mes. A pesar de esto, Zahid empezó a exigirle grandes cantidades de dinero por el apoyo que le daba, lo que a su vez la hizo depender aún más de él. Eventualmente, hizo que Myra fuera una de sus cuidadoras oficiales, permitiéndole solicitar el subsidio para cuidadores, el cual también le quitaba. Su relación se volvió cada vez más hostil, con Zahid estallando en ira durante las discusiones, reflejando sus ataques contra Kay.
La violencia física aumentó, incluyendo que estranguló a Mayra en varias ocasiones. Ambas mujeres sufrieron bajo su control. A veces las inmovilizaba en el suelo con su peso y las estrangulaba o abofeteaba. Said gritaba que podía matarla si quería. En ocasiones le ponía un cuchillo en el abdomen a Mira, casi cumpliendo sus amenazas de muerte. Según Mira, Sajid tenía algunos fetiches increíblemente oscuros. Obligaba a ambas mujeres a beber su orina, lo cual usaba como una muestra calculada de dominio y control. Kai se mostró reacia, pero Mira accedió. Said tenía tanto a Kai como a Mira completamente bajo su control, pero su comportamiento perturbador escaló aún más. Desarrolló un interés perverso por los animales y comenzó a ver videos ilegales que involucraban animales. Y eventualmente, él mismo consiguió perros. Comenzó a presionar a Kay y a Mira para que participaran en actos con los animales. Ambas mujeres afirmaron que se negaron, pero recordaron sus intentos persistentes. Pronto comenzó a buscar una tercera pareja. Sus siguientes dos víctimas fueron una mujer llamada Anne Corbett y un hombre llamado Jimmy Prout. Anne era significativamente más joven que Zahid y las otras mujeres. Ella nació el 8 de noviembre de 1990 y tenía veintitantos años cuando conoció a Zahid. Anne tenía antecedentes de inestabilidad y dificultades de aprendizaje, y a menudo se encontraba sin hogar. Zahid descubrió sus vulnerabilidades y le ofreció un lugar donde quedarse, pero el espacio era limitado en la casa de Kay. Para acomodarla, persuadió a Kay de adquirir una segunda casa justo al final de la calle. Ahí es donde finalmente vivieron Anne, Mira y Jimmy Prout. Jimmy Prout nació alrededor de 1970 y tenía un pasado problemático. Nació y creció en Newcastle y era el tercero mayor de 8 hermanos. Su madre luchaba contra la depresión mientras que su padre trabajaba fuera con frecuencia. Esto llevó a que varios de los niños, incluido Jimmy, pasaran tiempo bajo la custodia de los servicios de protección infantil. Esto, junto con sus dificultades de aprendizaje, tuvo un impacto drástico en él y lo hizo particularmente vulnerable. Aunque Jimmy una vez tuvo una vida estable con su exesposa Mandy Carter y sus dos hijos, su vida después se desmoronó. Cuando su vida se vino abajo, tomó trabajos ocasionales, se involucró en actividades delictivas menores y finalmente se quedó sin hogar, lo que lo hizo susceptible a la influencia y control de Zahid. A pesar de esto, se dice que Jimmy Prout tenía buen carácter, pero Zahid se aprovechó de su buen carácter, haciendo que Jimmy realizara tareas arduas sin paga. Jimmy era el encargado de la limpieza y el mantenimiento de ambas propiedades. Pero no solo eso, también realizaba cualquier encargo que Zahid le pidiera. Básicamente, era el esclavo de Zahid. Jimmy se sentía en deuda con Zahid, quien le había dado un hogar y la sensación de tener una familia que tanto había anhelado. Por eso, sin cuestionarlo, obedecía las órdenes de Zahid. Zahid mantenía una relación íntima con Anne, pero con el tiempo, Anne también se involucró con Jimmy. En público, el grupo seguía a Zahid en un orden específico, caminando en fila con él al frente. Después iban Mayra y Kay directamente detrás, luego Anne, seguida de Jimmy al final, lo que significaba su posición como el más bajo en la jerarquía. El miedo a Zahid dominaba al grupo y Jimmy claramente era tratado como el miembro más inferior. En 2014, Zahid asistió a la fiesta de Navidad de People's Kitchen para personas sin hogar, relacionándose con dignatarios locales, incluido el alcalde de Newcastle y Gateshead, quien posó para una fotografía con él. Pero menos de un año después de esta fotografía, el abuso de Zahid aumentó drásticamente, llevando a los trágicos y horribles eventos que finalmente definirían este caso. En el otoño de 2015, el hermano de Anne, Iván, vino a quedarse en la segunda propiedad. Él necesitaba refugio, pero por supuesto, Zahid vio esto como una oportunidad para sumar a Iván a su grupo sectario. Pero Iván tenía mucha fuerza de voluntad y era físicamente capaz, así que pudo resistir la influencia de Zahid. Posteriormente, las tensiones aumentaron y los dos chocaron. Según Zahid, desaparecieron algunas de sus herramientas.
No eran particularmente valiosas, pero fue suficiente para enfurecerlo. Iván pronto se fue para evitar cualquier conflicto adicional, pero por esto, la ira de Sajid se dirigió hacia Jimmy. El grupo liderado por Sajid se volvió cada vez más hostil hacia Jimmy, aunque según todos los testimonios, él era inocente. Sajid intensificó el control sobre Jimmy, tapiando las ventanas de la segunda propiedad y sometiéndolo a ataques implacables. Insatisfecho con el trabajo de Jimmy, Sajid lo golpeaba, mientras las mujeres del grupo a menudo observaban y a veces todos se reían. Hay evidencia que sugiere que ellas también participaban. Los castigos de Sajid incluían agresiones físicas, puñetazos, bofetadas, cortes e incluso asfixia. También ordenó a las mujeres que mataran de hambre a Jimmy, racionando sus comidas como otra forma de control. La crueldad de Sajid se extendía a obligar a Jimmy a permanecer de pie durante largos periodos de tiempo. Jimmy tenía demasiado miedo para resistirse y obedecía las órdenes de Sajid, soportando la tortura en silencio. No siempre está claro por qué las víctimas se quedan con sus abusadores, pero quizás Jimmy estaba demasiado débil por el abuso o no tenía a dónde ir, o tal vez ambas cosas. Sin embargo, Jimmy intentó pedir ayuda publicando imágenes y mensajes angustiantes en las redes sociales, esperando que alguien reconociera su situación. Compartió fotografías de sí mismo, llorando, o mostrando su cuerpo débil y golpeado, acompañadas de leyendas que insinuaban el abuso que estaba sufriendo. Él escribía: "Me duele la boca, me duele el cuerpo, me duele la mejilla, me duele el hombro, necesito ayuda. Tengo mucho dolor". Sus publicaciones pintaban un cuadro de desesperación y aún así pasaron desapercibidas. Solo Ana les dio me gusta a todas las fotos. Por las imágenes, es claro que el hombro de Jimmy había sufrido un traumatismo contundente grave. La tortura sádica fue completamente orquestada por Sajid, y su sed de sangre solo iba en aumento. Sajid recordó que todavía tenía unos alicates en su caja de herramientas. Tomó los alicates, forzó la boca de Jimmy para abrirla y comenzó a arrancarle los dientes. Según las mujeres, cuando Sajid se encontraba con un diente particularmente terco, sacaba su martillo y cincel para romper el diente profundamente arraigado. En algunas ocasiones, Sajid llevaba al perro a la segunda propiedad. Por orden de Sajid, Jimmy se veía obligado a tener relaciones sexuales con los perros mientras él observaba para su propio placer. Las mujeres no hicieron nada para detener la crueldad hacia Jimmy y los perros. Ahora, esta siguiente parte es increíblemente espantosa. Justo cuando pensarías que el abuso no podía empeorar, Sajid decidió que iba a sacarle uno de los testículos a Jimmy. Sajid sacó su cuchillo Stanley. Este es un cuchillo que se usa para cortar alfombras y otros materiales de construcción. Le pasó el cuchillo a Ann Corbett y le dijo que le abriera el escroto y le sacara uno de los testículos. Anne hizo el corte inicial, pero luego se negó porque ya no podía soportarlo más. Así que Sajid tomó el cuchillo Stanley y lo hizo él mismo. A Jimmy no le dieron analgésicos antes, durante ni después. Sajid procedió a cortar el escroto y le arrancó el testículo antes de obligar a Jimmy a comérselo. Luego se aseguró de que Jimmy lo consumiera. Sajid luego ordenó a Anne que quemara la herida con un perno de metal caliente para sellarla antes de coserla. Jimmy, por supuesto, habría sentido un dolor extremo, pero los demás en el grupo solo miraron y se rieron, y más tarde le darían patadas en la entrepierna. El 27 de noviembre de 2015, Jimmy acudió al hospital con un dolor intenso. A pesar de sus lesiones evidentes, ocultó la verdadera causa, solo insinuando que conocía a la persona responsable. Se abstuvo de identificar al agresor, temiendo sufrir más daño, y esto quedó registrado en su expediente médico. Sin embargo, a pesar de que se dieron cuenta, no se tomó ninguna medida para denunciar los ataques, y Jimmy simplemente recibió una incapacidad médica antes de ser enviado a casa. El 30 de noviembre, Jimmy regresó al hospital acompañado por Sajid y Anne. Sajid dominó la conversación, explicando que las lesiones de Jimmy eran el resultado de una agresión e insistiendo en que Jimmy necesitaba una incapacidad médica por más tiempo. Cuando el doctor examinó a Jimmy,
observó heridas de arma blanca, a lo que Zahid afirmó que los atacantes de Jimmy habían intentado apuñalarlo, pero no lo lograron porque Jimmy llevaba puestos varios abrigos. El doctor notó la visita anterior y en sus notas médicas había escritos que señalaban signos de que Jimmy estaba sufriendo mucho. Sin embargo, no se tomó ninguna medida. Varias semanas después, regresaron al doctor nuevamente. Esta vez, el doctor tenía presente a un miembro del equipo de discapacidad intelectual. El doctor expresó su preocupación por los dientes faltantes de Jimmy, lo que llevó a Anne a afirmar que Jimmy se los había quitado él mismo. El doctor y su equipo notaron la actitud temerosa de Jimmy, pero Zahid los convenció de que las lesiones de Jimmy eran autoinfligidas y que ellos simplemente estaban tratando de cuidarlo. A pesar de las señales de negligencia extrema y daño, no hubo más intervención, dejando a Jimmy bajo el control de Zahid. Y los ataques continuaron. La salud de Jimmy se deterioró rápidamente, hasta dejarlo tan débil que solo podía caminar si Kay y Mira lo sostenían de cada brazo. Las cámaras de vigilancia captaron momentos en los que Kay y Mira arrastraban a Jimmy por las calles en contra de su voluntad. Zahid, Mira, Kay y Anne mostraron un completo desprecio por él. En un incidente repugnante, Mira y Zahid estaban en un autobús y le mostraron a una mujer de la zona fotos del cuerpo de Jimmy, lleno de moretones y golpes. Mientras Zahid mostraba las imágenes, Mira se reía y la mujer estaba profundamente horrorizada. Su piel estaba tan golpeada que parecía negra y ella expresó su preocupación. Pero Zahid lo desestimó, diciendo que Jimmy se merecía los ataques. Otro incidente perturbador ocurrió en una mañana helada de enero de 2016, cuando una vecina encontró a Jimmy desplomado contra su reja, vistiendo solo una chaqueta sin mangas. Jimmy estaba demasiado débil para ponerse de pie y solo pudo decir las palabras «Ayúdame». A pesar de estas interacciones angustiosas y múltiples visitas al médico, estas señales de alerta fueron ignoradas. En última instancia, hubo 17 oportunidades documentadas en las que las autoridades o testigos pudieron haber intervenido y salvado a Jimmy. Pero nunca lo hicieron y al final los días de Jimmy estaban contados. Sería Anne quien llevaría a cabo el acto final y brutal. En las primeras horas de la mañana del 9 de febrero de 2019, Jimmy sentía un dolor extremo. Debido a este dolor, él gritó durante toda la noche. Por sus gritos, Mira llamó a Zahid y el grupo se reunió para decidir cómo silenciarlo. Zahid le ordenó a Anne que lo amordazara y ella lo hizo. Según Anne, lo que sucedió después fue accidental, pero ella usó una prenda de ropa para envolverle la boca y la nariz. Tirado ahí, golpeado, magullado y solo, Jimmy se asfixió hasta morir, a las 6 de la mañana. Jimmy falleció. Una vez que la pandilla se dio cuenta de que Jimmy estaba muerto, envolvieron su cuerpo en varias capas de ropa y lo metieron en un saco de dormir. Luego, la pandilla lo transportó a una zona desierta a unos 100 metros de la casa. Lo dejaron ahí, oculto entre los arbustos y expuesto a la intemperie. Para cubrir sus huellas, Zahid más tarde quemó pruebas en una fogata antes de que el grupo intentara retomar sus vidas como si nada hubiera pasado. Aunque, muy pronto, el grupo comenzó a desmoronarse por la culpa y la paranoia, temiendo que pudieran ser atrapados. Cada miembro tenía sangre en las manos. Ninguna de las mujeres fue simplemente una espectadora. Todas infligieron daño o permitieron que la tortura de Jimmy continuara. El 25 de marzo de 2016 estalló una pelea entre Zahid y Anne, lo que llevó a Zahid a llamar a la policía. Zahid afirmó que Anne lo había atacado y que ella había matado a Jimmy Prout. En un intento patético y desesperado por salvarse del crimen, Zahid intentó echarle toda la culpa a Anne. La policía llegó y encontró a Zahid inconsolable, rodeado de Kay y Mira angustiadas. Pero las inconsistencias en su historia despertaron sospechas. Al día siguiente, la policía arrestó a Zahid, Anne, Kay y Mira para interrogarlos. Zahid, Kay y Mira planearon culpar de todo a Anna, pero en otra sala de la comisaría,
Ana ya había confesado la ubicación del cuerpo de Jimmy. Ella admitió que lo asfixió por accidente y llevó a la policía hasta sus restos. El 27 de marzo de 2016, el cuerpo de Jimmy, gravemente descompuesto, fue descubierto. El cuerpo de Jimmy había sido parcialmente consumido por la fauna silvestre, aunque quedaba suficiente evidencia de los extensos ataques. Numerosos huesos rotos mostraban un historial de tortura durante el último año. Una autopsia confirmó el trato bárbaro. Las historias del grupo se desmoronaron rápidamente, lo que llevó a cargos por el asesinato de Jimmy. El juicio comenzó el 3 de mayo de 2017. Los 4 miembros de la banda se declararon no culpables de asesinato, mostrando poco remordimiento por la tortura de estilo medieval que le infligieron a Jimmy. Al final, Sajid y Anne fueron declarados culpables de asesinato, mientras que Kay y Mira fueron condenados por causar o permitir la muerte de un adulto vulnerable. Sajid recibió una sentencia mínima de 33 años y miró fijamente al suelo sin expresión mientras le dictaban sentencia. Anne recibió una sentencia mínima de 27 años. Se le otorgó cierta indulgencia por ayudar en la recuperación de Jimmy. Kay recibió 12 años y 4 meses y Mira recibió 9 años. Para concluir, el juez se dirigió directamente a Sajid. Dijo: «Tú eras el líder del hogar y su dictador. Insatisfecho con tener a Jimmy como tu lacayo, lo convertiste en una víctima, atacándolo repetidamente. Estoy seguro de que disfrutaste mucho de su sufrimiento». Cuando la pandilla salió de la sala del tribunal, los espectadores gritaron: «Espero que se pudran en el infierno».